Vamos a iniciar con la doctora Flor María Hernández. La doctora es profesora investigadora de la Universidad Católica de Colombia. Va a tratar el tema la migración y los derechos humanos en Latinoamérica, retos y desafíos. Una muy breve semblanza acerca de la doctora Flor María Ávila Hernández. Ella es originaria de Venezuela, profesora investigadora también en Venezuela. Por razones académicas, ella actualmente está ahora en el Colegio Mayor de Cundinamarca. También ha participado en la docencia, en la investigación en dicha universidad. Ella tiene licenciatura en Derecho, doctora en Derecho, doctora en Filosofía del Derecho. Es docente de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. Asimismo, tiene estancias académicas donde imparte cursos en Italia. Así que pues ya tiene pues algunos años de que hemos mantenido comunicación permanente académica con la doctora Flor María Ávila Hernández. Y pues es un gusto, un privilegio saludarle y sobre todo compartir su excelencia académica que le caracteriza. Así que pues recibámosla con un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez, un querido amigo, hermano mexicano. Realmente para mí es un honor estar en este evento internacional de retos y desafíos del Estado democrático y social de derecho. Saludar al doctor Isidro, a los demás colegas que hoy participan y a todo el público que nos está escuchando. Bueno, trataré de ser bastante breve en estos 15 minutos para exponerles un tema que tengo en el corazón. Es un tema muy importante sobre la migración y la movilidad humana. ¿Me van a decir si están viendo la presentación, por favor? Sí, ya están las diapositivas, doctora. Sí, María. se llama Migración y desafíos de los derechos humanos en Latinoamérica. Precisamente partimos de una condición del emigrante, es una condición asimétrica con respecto al Estado receptor. Ha destruido sus lazos de identidad muchas veces con sus familiares. No todos adquieren el estatus de ciudadanos en los países donde llegan y muchas veces quedan invisibilizados y son el símbolo de los descartados de las sociedades globalizadas, como dice el Papa Francisco. Dentro de los derechos de los migrantes, que tenemos muchísimos, tenemos el derecho a su autobiografía. ¿Qué significa esto? Según Villalobos, tanto a la dignidad humana como el derecho a la autorrealización, es decir, a la realización de sus proyectos de vida. Más sin embargo, actualmente tenemos que se ha despojado de la dignidad humana a muchos de nuestros migrantes. Tenemos 23 millones de migrantes en toda América Latina y en el mundo tenemos aproximadamente 123 millones. Tenemos personas privadas de documentos de identidad. Migrantes forzados son aquellos que huyen de sus países de origen debido a conflictos internos. Recordemos las tres grandes diásporas, la diáspora siria, la diáspora ucraniana y la diáspora venezolana,
que aproximadamente tiene más de 8 millones de migrantes. Los apátridas, tenemos las personas sin nacionalidad, tenemos más de 5 millones de apátridas en el mundo. Los sometidos a esclavitud laboral y sexual, la trata de personas, adolescentes, sobre todo niños y niñas, los migrantes retornados, rechazados en su país de origen y en el país receptor, migrantes sin empleo o en precarización laboral, migrantes sin acceso a estudios y servicios médicos esenciales, migrantes enjaulados y separados de sus padres por ser indocumentados. Ya Estados Unidos habló de la prohibición del DACA, de este sistema para la no deportación de los llegados a Estados Unidos desde la infancia y la suspensión del parol humanitario. También el uso de la ley de poderes de emergencia de salud pública en Estados Unidos, es decir, la posibilidad de utilizar esta estrategia legal para impedir el paso de migrantes a los Estados Unidos. Y el aumento de los discursos de odio hacia migrantes y la porofobia. La porofobia es un término acuñado por Adela Cortina que significa el rechazo al pobre. En este caso, el rechazo al migrante pobre. El migrante que trae recursos a un estado no se le discrimina, pero se le discrimina precisamente al que es vulnerable económicamente. Entonces, con todos estos antecedentes, vamos a ver cuál es la normativa muy rápidamente de el núcleo básico de los derechos de los migrantes. Tenemos los derechos propios de la persona derivadas del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos específicos de los refugiados. Todos los principios del derecho internacional consuetudinario, como es el principio de la no devolución o el principio del no refoulement, que es la médula central del derecho de refugio. Es decir, es el derecho de esa persona que está refugiada a no ser devuelta al país de origen donde su vida corre peligro. Tenemos la Convención Europea, la Convención Americana, especialmente el artículo 22 que prohíbe la expulsión masiva de migrantes y la Declaración del Cairo sobre protección de los refugiados. También tenemos que ningún estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner a un refugiado en fronteras donde su vida o libertad corre peligro. Tenemos también garantías contra la tortura, esclavitud y servidumbre, contra detenciones arbitrarias. Y tenemos derechos a distintos niveles de hospitalidad en los estados, desde el simple reconocimiento de estadía del migrante, ya a un reconocimiento al derecho a la integración, que nosotros lo hemos denominado en un artículo con el doctor Isidro, el derecho al jus integrandi, es decir, el pasaje del jura vivendi al jura integrandi. Luego tenemos la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, que es del 2018. Es una declaración muy importante que establece que la migración tiene que ser ordenada, segura y regular. Entonces, se establece también una responsabilidad en los estados de acogida para que haya una responsabilidad compartida. Por ejemplo, pensemos la diáspora venezolana, que básicamente se ha refugiado, el 70% de esta diáspora está en los países de Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, el pacto, este es un instrumento que no es jurídicamente vinculante, pero sí establece un deber moral de los estados que lo han suscrito precisamente para establecer una migración segura, ordenada y regular. Los 4 objetivos generales del marco de respuesta integral para los refugiados son 4. Primero, aliviar las presiones de los países de acogida, fomentar la autosuficiencia de los refugiados, ampliar el acceso a las soluciones en terceros países, como es el caso de Estados Unidos con México, que utiliza precisamente a México como tercer país para ir resolviendo las solicitudes de refugio, y apoyar las condiciones en los países de origen para posibilitar un retorno en condiciones de seguridad y dignidad.
Bueno, muy bien. Entonces tenemos que en los compromisos de la Declaración de Nueva York tenemos la protección de todos los derechos humanos de refugiados y migrantes, asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de meses después de su llegada. Desde este punto de vista tenemos que decir que Colombia ha llenado este requisito donde los niños venezolanos se han integrado al panorama educativo colombiano. Luego, dentro de los compromisos de la Declaración de Nueva York, prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados e inmigrantes, trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos de determinar su estatus migratorio, práctica que hacía o hace los Estados Unidos, y condenar enérgicamente la aporofobia contra refugiados y contra migrantes. Tenemos países que tienen leyes contra la aporofobia, contra la discriminación. Por ejemplo, en Colombia es la ley 1482 de 2011, que establece inclusive sanciones bastante fuertes contra la xenofobia y la aporofobia. Bien, tenemos luego en el derecho internacional de la migración los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas. Dentro de estos derechos tenemos garantizar el acceso igualitario a derechos, prevenir formas de tratamiento diferenciado que resulten en vulneraciones de los derechos de las personas migrantes y sus libertades fundamentales, y la necesidad de un parámetro para acciones o procedimientos que resulten en tratamiento diferenciado, pero que implique, obviamente, políticas antidiscriminatorias. Bien, entonces tenemos dos grandes regímenes legales: el derecho internacional de los derechos humanos y los regímenes específicos de protección para las personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. Básicamente, los estados se obligan a abstenerse de violar los derechos humanos de las personas migrantes y organizar todo el aparato del poder público para garantizar el pleno y efectivo goce y ejercicio de estos derechos humanos. Bien, luego tenemos las políticas migratorias en América Latina. Básicamente tenemos una diversidad de marcos jurídicos porque la migración es distinta. Cada país tiene factores históricos, económicos, sociales y políticos propios de cada país. Sin embargo, en el análisis que hemos hecho, hemos observado una tendencia a una búsqueda de una mayor regularización y promoción de los derechos de los migrantes. Entonces, las tendencias generales en las políticas migratorias son humanización de las migraciones. Hay un creciente reconocimiento de los derechos de los migrantes, tanto en el marco legal como en las prácticas gubernamentales. La regularización migratoria. Muchos países han implementado programas de regularización para brindar la seguridad jurídica a los migrantes indocumentados. Es el caso de las visas humanitarias, por ejemplo, en Perú, en Brasil, en Chile, en Canadá, hacia los venezolanos. Por ejemplo, la famosa visa democrática en Chile. Argentina y Brasil, y por ejemplo, han propiciado visas humanitarias hacia los sirios. Entonces, esto es un punto, un aspecto bastante importante en todo este marco jurídico internacional. También se observa movilidad laboral, protección de los refugiados y cooperación regional. Sin embargo, tenemos desafíos comunes, como por ejemplo los flujos migratorios mixtos, por la combinación de migrantes económicos con refugiados y personas en tránsito que muchas veces complican la gestión migratoria. Por otra parte, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de migrantes que es terrible, sobre todo en la frontera norte con los Estados Unidos, y la aporofobia y la discriminación.
Repito, los discursos de odio se han incrementado en las redes sociales y tenemos que esto tiene que ser combatido en todos nuestros estados. Para terminar, tenemos las leyes de política integral migratoria en Colombia. La política migratoria en Colombia se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, es decir, como una estrategia a largo plazo y como una estrategia del gobierno del más alto nivel gubernativo. Entonces tenemos una política y una ley para la integración migratoria, es decir, para realizar el Jura Integrandi. Entonces tenemos toda una política para la integración migratoria, donde hay derechos de los migrantes, la gobernanza migratoria y como elemento significativo se reconoce la diversidad de la migración en Colombia, se promueve una visión integral de la migración y se fortalece el marco normativo para la protección de los derechos de los migrantes. Es decir, hoy Colombia cuenta con un basamento legal bien importante y bien sustancioso. Con respecto a Chile, tenemos también una ley de política integral migratoria. Chile también ha recibido oleadas, sobre todo de migrantes venezolanos, y tiene una ley del 2021 que busca promover una migración ordenada, segura y regular. Busca la integración y la participación, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. Luego tenemos los aspectos más relevantes de esta política migratoria chilena, el enfoque en derechos humanos, la interculturalidad y la cooperación regional. Por último, tenemos la Ley de Política Integral Migratoria en Argentina. No es tan reciente, pero es del 2004, pero ha sido reformada en el 2010, lo cual también busca promover una integración y una regularización migratoria. Para finalizar, tenemos que decir que la migración en Latinoamérica presenta tanto desafíos como oportunidades. Entre los principales desafíos nos encontramos con la porofobia, la discriminación, la trata de personas y la falta de políticas migratorias integrales. Sin embargo, la migración también ofrece oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural. Y he redactado un compendio de soluciones para nuestros migrantes. Primero, la regularización inmediata de todos los migrantes en condición de irregularidad migratoria a través de la llamada visa humanitaria, reconocimiento al migrante como parte del capital social del Estado receptor, factor de reducción de la pobreza mundial y su aporte a la economía. En los países desarrollados, nuestros migrantes aportan al capital social de un Estado lo mismo o el equivalente a lo que produce, a lo que invierte un Estado en salud y en educación. Entonces los migrantes sí aportan al capital social del Estado receptor. Acceso a la ciudadanía social, a las decisiones públicas sobre el bien común a través de la democracia digital. Capacitación inmediata a los inmigrantes para el teletrabajo e inclusión masiva educativa. Y por último, la prohibición del control biológico humano del migrante a través de los dispositivos de bioseguridad. Bueno, esto es mi disertación. Muchísimas gracias y pedimos a toda la comunidad internacional incluir a los excluidos. Muchísimas gracias.